¿Qué tal? Mi nombre es Ana García, soy psicoanalista lacaniana. Bienvenidos a estos 10 minutos de café psicoanalítico. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de la depresión COVID y se van a preguntar por qué es importante ahora que ya no estamos encerrados en nuestra casa y que pues las restricciones sanitarias parecieran ya no ser pues importantes. Bueno, ese es el propósito de este video, entender por qué sigue siendo importante y por qué entonces entender el tema. En marzo del 2021 el doctor Juan David Nacio ofreció una entrevista para el canal de noticias internacionales France 24, en la cual nos ayuda a distinguir entre la depresión clásica y la depresión COVID. Y con depresión clásica pues se hace referencia a aquella que los especialistas de la salud pues ya reconocemos, ¿no? Y que lamentablemente es recurrente en los consultorios. Comenta precisamente que llegan a su consultorio personas con depresión, pero con características muy específicas, y de ahí entonces surge la parte de entender que estamos frente a un fenómeno. Lo que me gustaría hacer acá primero es que identifiquemos las características entonces de un depresivo clásico para comprender cuáles son las características de la depresión COVID. Lo primero es que el depresivo clásico es una persona que tiene una tristeza profunda y que tampoco sabe cuándo salir de esa tristeza. Es decir, hoy puede estar bien esta persona que está deprimida, pero mañana está desbordada, ¿no? Se nos cayó emocionalmente. Y no es porque haya sucedido algo en específico, ese sentimiento de depresión viene y pues nos tumba a la persona. Lo siguiente es que la persona se trata mal, es una persona que no se quiere, por tanto tiene una baja autoestima, no tiene un concepto de sí mismo pues enriquecido. Y lo siguiente es que la persona dice frases como dormí pero no descansé. Entonces es una persona que está sin energía, que no tiene ganas de hacer nada y que incluso pareciera estar un poco irritable, pero pues es que le cuesta socializar con las personas y pues evade esa oportunidad de socializar. En el caso de un depresivo COVID, hay que entender que no es que sea una persona que ya está deprimida y que el COVID le aunó. Puede suceder, pero no es como la característica principal. La persona con posible depresión COVID tuvo que haber pasado por diversas situaciones de angustia que le generaron crisis de ansiedad. Entonces lo primero es que la persona pasa por crisis de ansiedad. ¿Cuántas? Desconocemos, eso depende como del umbral de resistencia y de la adaptación que tenga a situaciones que diversifiquen su día a día. Es una persona que está enojada con todos, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver con que cambia su estilo de vida que a algo a lo que no está acostumbrado y que inclusive es forzado a vivir. Comienza a ponerse irritable por esta circunstancia, una situación que no decide, y aunado a los problemas personales de tal vez la falta de dinero, el ser padre de familia, madre de familia, etcétera, se siente no suficiente para las actividades o como padre de familia. Toda esta serie de situaciones personales en las que se ve envuelto le hacen sentir minimizado y no le hacen sentir seguir siendo una persona eficiente. Por lo tanto, comienza a ser una persona pues irritable y decide no relacionarse con los demás. Pareciera que se desquitan con la familia o con la pareja o inclusive con los amigos. No se adapta bien, le cuesta mucho trabajo, por tanto se nos pone inquieto, y esto es precisamente porque no sabe cómo lidiar con las circunstancias. Algo que hay que entender acá es que la depresión le puede dar a cualquiera, pero la depresión COVID no necesariamente, ¿no? La depresión COVID será relevante o sucederá en personas que precisamente les cueste trabajo adaptarse a las circunstancias. Otra característica que tienen las personas con depresión COVID es que hacen responsables a las autoridades del estado en el que se encuentra. Es decir, tuvimos que recluirnos en nuestras casas porque el COVID, pero porque aparte las autoridades así lo decidieron. Tampoco puedo salir como normalmente lo haría, inclusive pareciera que las autoridades están en el derecho de reprender a aquellos que quieran seguir teniendo un estilo de vida común. Entonces, pues por tanto la persona se molesta
está enojado con las autoridades. No solo con las autoridades, sino también con aquellas que fueron responsables de que la enfermedad surgiera. Digo, escuchamos varias bromas en México relacionadas a que si no se hubieran comido X animalito, pues entonces jamás hubiera sucedido lo de la pandemia, ¿no? Pero aunque esto era una broma, para la persona con depresión COVID, sí puede ser un motivo de odio, una vía para responsabilizar a los demás de lo que está viviendo, de lo que le está sucediendo. Tiene miedo de enfermar y de enfermar a los demás. Y entiendo que a la mayoría nos pudo haber dado preocupación, pero en el caso específico del depresivo COVID es exacerbado ese miedo, es algo que se le desborda. Tiende a sí tomar las medidas sanitarias que se piden, pero de una forma muy estricta y muy exagerada. La persona no tiene resistencia a los medios, es decir, televisión, radio, redes sociales. ¿Por qué? Porque son medios que comunicaban o que nos comunican cómo van los contagios, cuántas personas han muerto, o si el vecino ya se nos enfermó. Lo único que hacen los medios es hacer sentir que esa enfermedad está realmente muy cerca y que nos pone en peligro. Eso nos lleva nuevamente a situaciones de angustia y por tanto crisis de ansiedad. Pero y entonces, ¿qué podemos hacer por la persona con depresión COVID? Lo primero es que tienes que estar bien para poder ayudar a la persona. No podemos ir diciendo a la persona, no te preocupes, todo va a estar bien, mira que todo va a mejorar, si uno no siente que eso va a suceder. Lo único que vamos a ocasionar con la persona es que podemos llegar a transmitirle esa ansiedad que nosotros podamos tener, esos sentimientos de preocupación, y pues lejos de ayudarle podemos ocasionarle un problema más grave. Lo siguiente es que hay que dejar que la persona hable. Si la persona ya te eligió como alguien cercano para hablar de sus emociones relacionadas a cuestiones de COVID y tú la interrumpes, pues la persona va a sentir que estás minimizando esos sentimientos, eso que está pensando. Lo siguiente es que hay que practicar el silencio auténtico. Realmente hay que escuchar a la persona. Hay que ser activos con este silencio. La persona no siempre busca ser entendido, la persona busca que se le escuche. Entonces hay que comprender que el psicoanálisis precisamente eso es lo que hace, ¿no? Hay una cura por medio de la palabra. Hay que permitir que la persona hable. La entrevista que el doctor Juan David Nacio dio para France 24, que es justamente lo que estoy comentando acá, está en YouTube por si quieren buscarla. Toca otros temas que también son muy importantes. Invitarlos también a todas las ediciones de los días viernes a las 3 p.m. de Café Psicoanalítico, 3 p.m. en Ciudad de México. Pero bueno, en redes sociales estaremos compartiendo todos los demás horarios pues correspondientes a su zona en la que ustedes, o su país en el que ustedes vivan. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Ojalá que les haya gustado el tema y pues bueno, compártanlo para quien crean que lo pueda llegar a necesitar. Bonita tarde y hasta pronto.